pronto va a salir las personas que lo han hecho. Os quiero a todos, de verdad. Os quiero. Consternados con la situación. Situaciones que no tienen explicación ninguna. A ciencia cierta todavía no se sabe nada. Nadie me ha venido a dar una información exacta de lo ocurrido. No sé si abrió, le abrieron, no sé nada. Todos aquí están completamente consternados. Nada se sabe sobre lo que sucedió. Es cierto, tenía más de 8 puñaladas en su cuerpo. Guillermo para mí ha sido un fenómeno. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy el pueblo de Cuzcurrita ha rendido homenaje a un hombre trabajador entregado a los demás. La hija de Guillermo, uno de los hosteleros más conocidos de La Rioja Alta, continúa en shock tras descubrir el cadáver de su padre en un armario del domicilio familiar. Guillermo fue brutalmente asesinado y en Cuzcurrita todavía no pueden creerlo. Hoy toda la localidad ha guardado, como hemos visto, un minuto de silencio. Estamos en estado de shock, es muy doloroso, llevo 3 días sin apenas descansar ni creérmelo. A ciencia cierta todavía no se sabe nada. Yo no quiero ni pensarlo todavía, es que no quiero ni pensar, ni hacerme ideas, ni cómo puede ser, porque es un castigo que me estoy haciendo y no quiero. Bueno, pues duras palabras, difíciles momentos los que le queda por vivir. Nuestro más sentido pésame a toda la familia. Esto en un día en el que hemos conocido también los datos del paro. El número de desempleados bajó en La Rioja en 528 personas el pasado mes de abril. Eso significa un 3,60% menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 14.146 personas y la tasa se sitúa en el 8,8%. En España, el número de parados bajó y lo hizo también, en este caso, en 73.890 personas. En total, el número de desempleados asciende a 3.127.999 y la tasa del desempleo en España se sitúa en el 13,8%. Si hablamos por sectores, podríamos decir que en general ha bajado en todos. Podemos decir que donde más ha bajado es en el sector servicios, con 373 personas, seguidas, como vemos aquí, en 66 con agricultura. De todos los parados que hay en La Rioja, de 14.146 parados con los que cuenta nuestra comunidad a final del mes de abril, continúa siendo, y aquí lo vemos el total, el sector servicios el que más paro aglutina, con 8.865 personas, el sector que mayor número de parados tiene, seguido de industria con 2.353 personas y de agricultura con 1.203. Algo que nos preocupa, además, es esta cifra que vamos a ver ahora mismo. Les hablamos del desempleo juvenil, que a nivel nacional alcanza, como vemos allí, casi el 30%, por eso va en rojo, y a nivel regional llegamos a un 10%. Las cifras han sido valoradas por los sindicatos. Venimos además de una Semana Santa muy buena, con un sector turístico hostelero que ha funcionado muy bien. No obstante, seguimos en una situación de incertidumbre y de dificultades para las empresas, con unos precios y costes empresariales que se han elevado muchísimo en los últimos meses. Celebramos estos datos, pero desde UGT insistimos en la necesidad de cambiar el modelo productivo de nuestra región. Aquellos que tienen una importancia también fundamental en nuestra comunidad, como el sector agrícola o el sector industrial, pues vayan también creciendo en términos de empleo.
Bueno, y en clave política les contamos que Izquierda Unida y Podemos han recibido en Logroño al diputado de las Cortes de Castilla y León y portavoz en el Congreso de Podemos, a Pablo Fernández. Tras visitar el ayuntamiento de la capital, han acudido también al Memorial de la Barranca y posteriormente han dado un paseo por el centro de la capital riojana. Aquí le vemos en el Parlamento. En sus declaraciones ha pedido al PSOE que tope tanto los precios de la cesta básica de la compra como de las hipotecas de tipo variable y ha otorgado también mucha importancia a la coalición entre PSOE y Podemos para evitar la entrada y el retroceso, ha dicho, con partidos como Vox. Bueno, muchas gracias por haber venido. La Rioja no puede permitirse una involución, un gobierno del Partido Popular, del caciquismo, de las redes clientelares, de la corrupción, de los recortes y que en este caso además vendría de la mano de la ultraderecha de Vox. En otros territorios conocemos bien lo que es que gobierne la derecha y la ultraderecha y lo que implica recortes en derechos y libertades, destrucción de lo público, gobiernos que niegan la existencia del cambio climático. Bueno, pues Podemos hablaba hoy de hipotecas también, justo en el día en el que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir el tipo de interés. Eso sí, ha moderado ese ritmo de subidas, lo ha hecho con un aumento de 0,25 puntos hasta el 3,75%. Es el nivel más alto desde octubre de 2008 y se suma así a la estrategia llevada a cabo por la Reserva Federal de Estados Unidos. La presidenta de la entidad mantiene que las próximas decisiones se tomarán en función del avance de la inflación. The inflation outlook continues to be too high and for too long. In light of the ongoing high inflation pressures, the Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Y los sindicatos, Comisiones Obreras, CESIF, APCP, ACAIP, UGT han condenado enérgicamente la nueva agresión sufrida a un funcionario por parte de un interno del centro penitenciario de Logroño. Así se lo han hecho saber hoy a la dirección de la cárcel. Los sindicatos quieren ir más allá en estas protestas y han convocado también una concentración para mañana viernes. Será a las 12 del mediodía en la entrada del centro penitenciario. Parece que estamos en las... Bueno, pues vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con Maricruz Lázaro, delegada de CESIF de los funcionarios de prisiones. ¿Qué tal, Maricruz? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, cuéntenos, esta mañana se han reunido con la dirección del centro, se han quejado nuevamente, ¿no?, de esta nueva agresión. Luego nos explica exactamente cómo y qué es lo que pasó, pero qué es exactamente lo que le han comunicado y un poco cuál ha sido la respuesta que han recibido. Bien, nos hemos juntado todos los delegados sindicales del centro penitenciario porque todos estábamos a una en reivindicar lo mismo que llevamos haciendo hace mucho tiempo, el tema de que nuestra prisión no reúne las condiciones para recibir al tipo de internos que se nos están mandando y porque es un centro que tiene unos requisitos para unos perfiles muy bajos de internos y se nos mandan internos conflictivos. Tenemos una plantilla envejecida y en la que nos falta también mucho personal porque no se cubre la RPT. Y es algo que llevamos ya muchas veces pidiéndolo por escrito, nos hemos reunido con la dirección, con delegación de gobierno, comentando todo esto y queríamos volverlo a repetir otra vez más porque seguimos en las mismas. Y aprovechando que la situación que por desgracia ha pasado a cuenta del intento de fuga, pues hemos aprovechado para volver a reivindicar y pedirle a la dirección que por favor tome medidas para que desde Madrid hagan oreja a nuestras peticiones y tomen medidas al respecto, claro. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta un funcionario de prisiones en su día a día? Me imagino que dependiendo un poco de la categoría que tenga, ¿no? Dependiendo, eso es, del tipo de trabajo, únicos. porque en el centro penitenciario hay vigilantes de vigilancia que son los que más riesgo corren porque tienen el contacto directo con los internos el día a día, les abren la celda, los tienen que controlar, les tienen que cachear, si hay algún tipo de altercado tienen que estar con ellos. Esta es la vivencia que tienen todos los días. Claro, si a esto le sumas que hay
poca plantilla y que muchos de nosotros estamos ya con una edad muy avanzada, pues todo esto pone muchas dificultades. Y luego, claro, no es lo mismo controlar a internos con perfil bajo, que no son violentos o son muy poco violentos, a gente que viene ya con mucha violencia, con mucha carga de prisión y un tipo de delitos que, bueno, que no estamos preparados para tener aquí en este centro. ¿Qué tipo de agresiones han tenido en los últimos años? Porque hemos visto otras concentraciones que han tenido ustedes, las últimas además, no sé si nuestros compañeros lo han puesto, se les ve a ustedes con mascarilla, o sea que tampoco ha sido hace mucho tiempo, pero ¿qué tipo de agresiones suelen ser? Pues hemos tenido agresiones más fuertes, pues a una compañera le partieron los dientes, a otro compañero le dieron un golpe en la cabeza bastante serio, que tuvo una baja muy larga. Hemos tenido agresiones pues más, pues, contusiones, golpes, alguna rotura, pero vamos, sí que es verdad que en el día a día, cuando tienes que trabajar con este tipo de personas, pues muchas veces pues, la violencia es lo que viven y es lo que muchas veces transmiten, y claro, pues, es su manera de quejarse o de pedir cosas porque no conocen otra manera de hacerlo y tienes que lidiar con ello. La última agresión de la que ustedes tomaban nota o se lo hacían saber a la dirección era por uno de esos presos, ¿no?, que habían intentado fugarse, ¿no? Ahí sí. Ha habido un pequeño altercado que ha acabado con la operación de un dedo de uno de los funcionarios. Uno de los 3 internos que intentaron fugarse antes de ayer quería haber salido ayer a una consulta programada y lógicamente no podía ser, por lo tanto se revolvió y hubo que reducirlo, y en esa reducción, para evitar males mayores, pues un compañero pues, se lesionó y se rompió los tendones del dedo de la mano derecha y tuvo que ser intervenido de urgencia con microcirugía, y afortunadamente, bueno, la operación, él está bien, habrá que ver cómo evoluciona porque es una rotura que lleva un proceso largo. ¿A qué se debe este tipo de agresiones? ¿Podemos hablar de falta de personal, al tipo de presos de los que nos está hablando? ¿Es una conjugación de las dos cosas? Claro, vamos a ver, cuando juntas a diferentes tipos de personas en un módulo, siempre hay alguno que quiere llevar la voz cantante, hay bandas, hay grupos, siempre hay roces, ¿vale? Cuando en esos roces que suele haber juntas grupos más violentos, los roces son mayores. Y luego, pues que como la plantilla, estamos con escasez de plantilla. A día de hoy nos faltan 32 funcionarios para completar la RPT. Eso supone que los módulos están vigilados por menos personal del que debería. Y luego, como te he dicho, la plantilla es mayor, la media de edad son 50-55 años, entonces ya no es lo mismo cuando esas edades ponerte a lidiar con peleas y en broncas que puede producirse en un módulo en un momento determinado. Maricruz, estamos viendo cuáles son esas cifras. Ahora mismo hay 287 internos, 65 están fuera en libertad condicional, sí, por ejemplo. El total que nos dio la delegación del Gobierno es de unos 500 reclusos que podría llegar a tener la cárcel. Sois 170 funcionarios y lo que nos comentabas, esas plazas no cubiertas que faltarían 32 trabajadores, ¿no? ¿Qué lectura haces de esas cifras? Los 500 me chirrían los oídos. Sí, es verdad que estamos sobre los 287 internos. Esos 500 nunca ha habido. Cuando más internos hemos tenido en la prisión fue 430 hace un montón de tiempo, pero son cifras que no puede haber, porque cuando hay tanta acumulación de internos siempre hay conflictos. En el interior de la prisión está hecha para que dentro, en los módulos, haya unos 240 o 250 internos. Yo imagino que en esos 500 internos que han puesto ahí, que me resulta un poco extraño, pues girar, si todo está muy saturado, si contamos todos los internos de la sección abierta llena, si contamos los que están con pulsera telemática, con los que están en libertad condicional, porque nunca ha habido y es imposible que quepan 500 internos en la prisión. Dentro es imposible. Tenemos que recordar además que Logroño es un centro de clase C. Eso significa que son presos de no mucha peligrosidad, ¿no? Pero sí que a lo largo de todos estos años sí que han recibido, lo está usted comentando desde que hemos empezado, ¿no? Presos peligrosos, incluso hemos tenido presos de ETA, no sé si quedará alguno todavía porque se han ido acercando al País Vasco.
Cuénteme, ¿qué situación hay en estos momentos? Pues ¿Qué significa eso de una clase C? Sí. La categoría de las prisiones se clasifican las prisiones un poco por la infraestructura que tiene cada centro, el nivel de internos que hay, el número de funcionarios, ¿vale? Entonces se clasifican A, B y C, siendo las de A, lógicamente, donde peores condiciones hay, donde más peligrosidad, y las de C, que son las de perfil más bajo. Logroño está en el perfil, en la clase C. En esta categoría pues tenemos un centro con unas características específicas, un centro viejo que no tiene módulos preparados para internos peligrosos, la plantilla pues es de 170 funcionarios, como hemos hablado. Entonces estamos en la categoría más baja por algo. Con este tipo de categoría nos están mandando internos de otras prisiones, sobre todo del País Vasco de Navarra, que son para estar en prisiones de tipo A o tipo B, no con nosotros. Entonces, claro, cuando llega un interno de estas características a un colegio mayor, como es la prisión de Logroño, porque dentro de las prisiones es un colegio mayor, pues para ellos es jauja, porque lo primero que hacen es buscarse la vida y hacerse los dueños de los módulos y, bueno, pues no está preparada para ese tipo de internos. Eso lo hemos hecho saber ya y nos han prometido que se van a tomar medidas. Habrá que ver, porque llevamos pidiéndolo ya pues bastantes años. También lleva mucho tiempo reivindicando el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. Es que es muy curioso que unos trabajadores del centro penitenciario que tienen que imponer una disciplina, un orden, como no se les reconozca a agentes de autoridad como se les reconoce a otros trabajadores, porque realmente ellos tienen que imponer el orden en el módulo, ellos tienen que lidiar con los internos, tienen que reducirlos cuando toca, sufren agresiones y al no ser agentes de autoridad no se pueden tomar una serie de medidas legales como se podrían tomar en caso de que fuesen. Es una reivindicación que se lleva haciendo hace mucho tiempo, nos están prometiendo que sí, pero nunca llega. ¿Cuántos años ha estado usted trabajando en la cárcel como enfermera? Pues entre el año 89. Desde el año 89. Sí. ¿Y ha pasado alguna vez miedo? ¿Algún Pues momento de tensión? Sí. Hay momentos que afortunadamente se van olvidando, pero sí hay momentos que se han pasado miedo. Ha habido épocas muy duras en las prisiones, sobre todo hace años. Y sí, lo que pasa es que llega un momento que cuando llevas tantos años te acostumbras a lidiar con situaciones de este tipo y las ves de otra manera y aprendes a sortearlas y a llevarlas de manera que no te afecte demasiado. Presos también psiquiátricos se están trayendo aquí y hay cárceles exclusivas para ello. Creo que en España, antes me comentaba que solo queda una. Y la el psiquiátrico de Sevilla, y creo que hay alguna por Levante. Antes había más psiquiátricos penitenciarios, los cerraron todos y entonces nos están llenando las prisiones de pacientes psiquiátricos. Aquí en Logroño, por ejemplo, en la enfermería tenemos muchos pacientes psiquiátricos. Entonces, claro, en el centro penitenciario, en los servicios médicos no tenemos psiquiatra, hay que sacarlo al Hospital San Pedro, que supone que el control psiquiátrico diario de estos pacientes se hace por los servicios médicos. Entonces, tampoco las celdas y el centro está preparado para ese tipo de pacientes, que lógicamente tienen que tener un cuidado y una atención especial, porque tienen una patología importante. Tampoco están preparados para eso aquí, ¿no? No, porque ninguno somos especialistas en psiquiatría. Bueno, cuéntenos, veíamos la noticia de esos tres funcionarios que tres reclusos que intentaban fugarse con esos dos butrones que habían hecho. ¿Cómo se vive un momento de crisis en la cárcel cuando pasa una cosa de estas? Pues afortunadamente los compañeros del módulo pues estuvieron un poco vivos, oyeron un ruido y tal y fueron a hacer una inspección a las celdas y fue cuando lo encontraron. Es difícil porque cuando ocurre un hecho de estas circunstancias, un hecho así importante en un módulo, el resto de los internos se suelen alterar mucho, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener mano izquierda y bueno, intentar controlar la situación para que no se nos vaya de las manos y llegue a peor. Claro, hay muchos internos que están muy nerviosos porque la situación lo requiere y hay que controlarlos. La cosa ahora está tranquila. ¿Ha hablado usted con sus compañeros? Sí, está en esa tranquilidad ahí a la expectativa, pero bueno, se irá relajando a ver cómo acaban pasando estos días y imagino que irán tomando la normalidad. Imagino que a los tres internos que intentaron fugarse se les tiene en aislamiento. Se ha pedido esta mañana a la dirección que se les traslade inmediatamente a otra prisión, porque claro, es que si acaban estando aquí
la situación es insostenible, tampoco los puedes tener en aislamiento mucho tiempo porque psicológicamente tampoco es bueno para ellos. Y se nos ha dicho que sí, que se ha pedido ya el traslado inmediato a otro centro penitenciario. Habrá que esperar si se los llevan ya mañana o cuándo se los llevan. Algunos se preguntaban que cómo podían haber hecho ese agujero. Pues decían que estaban pegados, ¿no? En vez de anclados los lavabos. Es que son lavabos que los han arrancado y bueno, pues han hecho un agujero pues por el hueco que quedaba del lavabo para comunicar con los patinillos e intentar salir por el tejado. No sabemos si cuando hubiesen llegado a los patinillos qué iban a hacer para llegar al tejado, porque no se ha dado la circunstancia, pero bueno, el hueco estaba hecho. Pero ¿con la mano? ¿No se sabe? Pues algo han utilizado. Ahora con las investigaciones que se están haciendo se sabrá, porque imagino que lo habrán dicho, está un poquito de secreto, no quieren de momento decir mucho, pero habían arrancado lo que son los lavabos de la pieza que va y por el agujero que se había hecho se iban a meter por ahí. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero mañana concentración, ¿no? Para insistir en, sí, hemos en esas hecho demandas. Una concentración que la hemos, de hecho todos los sindicatos de la prisión hemos llamado a los compañeros, la dirección también se va a unir con nosotros porque es una reivindicación que es para todos, o sea, todos pedimos lo mismo y nos afecta a todos. Y yo creo que es el momento de tomar una decisión y una postura, porque es que si no en cualquier momento pues nos puede suceder algo más serio de lo que nos está sucediendo si no se toman medidas. Pues Maricruz, nosotros estaremos allí dándoles voz e imagen y bueno, pues para que nos cuenten exactamente qué es lo que pasa, así que mañana estaremos allí para que todos ustedes también sean conscientes de la situación de los funcionarios, de cómo trabajan ustedes. Maricruz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas y bienvenidos mañana con nosotros. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad, regresamos ya en unos instantes. Hasta ahora. Pronto va a salir las personas que lo han hecho. Os quiero a todos, de verdad. Os quiero. Consternados con la situación. Situaciones que no tienen explicación ninguna. A ciencia cierta todavía no se sabe nada. Nadie me ha venido a dar una información exacta de lo ocurrido. No sé si abrió, le abrieron, no sé nada. Todos aquí están completamente consternados. Nada se sabe sobre lo que sucedió. Es cierto, tenía más de 8 puñaladas en su cuerpo. Guillermo para mí ha sido un fenómeno. Bueno, pues la concentración esta mañana se ha sucedido así, rota de dolor, estaba la hija. Vamos a saludar ya a la mesa, son las 9:38 de la noche. Saludamos a Gonzalo Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Óscar Briñas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y Emilio Montalvo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Desgarradoras oír, ¿verdad?, las palabras de la hija. Ella misma ha dicho eso, que está en shock. Yo creo que está incluso peor que en el día de ayer. La hemos visto más derrumbada, y cosas como estas que pasen en La Rioja, que últimamente están pasando un montón de acontecimientos de este tipo lamentables, ¿verdad? Uno no se hace nunca la idea que pueda pasar tan cerca. Parece que esto siempre lo leemos, lo vemos, lo escuchamos en otros puntos de España o del mundo, pero que no puede ser en La Rioja, menos en un pueblo como Uzkurrita de menos de 500 habitantes, pero también es cierto que en los últimos años La Rioja era el lugar donde no ocurría nada, ¿no? Pero en los últimos años, desde 2020,
Yo creo que se han contabilizado 10 muertes violentas, ¿no? Desde que comenzamos en aquel mes de enero de 2020, creo recordar, con la pequeña Carolina, que apareció fallecida en un hotel céntrico de Logroño, el caso Alex, pero ha habido muchos más, ¿no? No sé, quizás sea casualidad o no, quizás ya La Rioja no sea una tierra tan tranquila. Puede ser, ¿no?, una reflexión de todo lo ocurrido. Y en cuanto a este asesinato de Cuzcurrita, la verdad es que el hecho, además de que apareciera con esas 8 puñaladas y que en el pueblo existe incluso la percepción de que puede ser alguien cercano, pues hace que todavía incremente más esa sensación de inseguridad, ¿no? Que parece que en un pueblo en La Rioja no puede ocurrir nada. Yo creo que incluso hay gente o habrá muchas casas que no cierren ni con llave durante buena parte del día, ¿no? Bueno, sí, eso tienen que comentaban, ser momentos, ¿no?, muy duros. Que podía estar entre los habitantes del propio pueblo, ¿no, Gonzalo? Es lo que comentabas, no sé qué ha ocurrido estos últimos días, pero es como que se ha concentrado y se ha acumulado muchas cosas terribles. Concretamente, respecto a lo que ha pasado en Cuzcurrita, pues, evidentemente, pues, esa tristeza y esa consternación del pueblo. Y también el miedo de, pues bueno, por la incertidumbre a saber de los detalles que faltan. Y desde aquí, pues evidentemente, pues enviar un abrazo, pues a la familia y a todos los seres queridos. Sí, a ver, lo terrible, y volviendo otra vez al tema de las estadísticas, de las tristes y frías estadísticas, pero son muy tozudas. El índice de criminalidad en La Rioja ha descendido sorprendentemente en el último año en un 33,1%. Eso es una barbaridad. O sea, es que solamente nos superan Baleares y Navarra. O sea, algo está pasando, yo creo que algo está pasando. Bueno, ayer la Policía Nacional decía que la pandemia tenía mucho que ver también en todas estas cosas. No hablo de este caso en concreto porque desconozco exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero que muchos de los actos delictivos que se estaban cometiendo, mucho tenía que ver la pandemia con la salud mental, quiero decir. Y algo tendrá que ver, lo que pasa que no creo que se haya incrementado el número de muertes violentas como ha ocurrido en La Rioja en el resto de España. Yo creo que aquí tiene que haber algo, no sé si de mala suerte o de coincidencia, de que a veces no ocurre nada en muchos años y luego... Fíjate que yo creo que la criminalidad ha crecido en toda España y ha crecido también aquí, y seguimos siendo de donde menos cosas pasan, ¿no? Pero yo creo que en general ha sido en toda España, es mi percepción. Sí, pero no en fallecimientos o asesinatos como este tipo de casos, que en muchos casos no habíamos tenido ninguno en La Rioja. Evidentemente, las consecuencias de la pandemia en este y en otros muchos ámbitos los iremos conociendo conforme vaya pasando el tiempo. Los efectos de la pandemia a lo mejor tienen que ver con los casos que hemos conocido también este fin de semana, ¿no? También muy negro, de gente que se ha quitado la vida. Sí, bueno, esto está asociado y evidentemente los suicidios siempre se asocian a trastornos evidentemente de índole psicológico-psiquiátrico, ¿no? Y es evidente, bueno, cómo comenzó el año, ¿no? Demandando más apoyo psiquiátrico y lo que se había aumentado eran las enfermedades de índole psiquiátrico. Es la punta del iceberg. Yo creo que es como otras cosas, ¿no? Que lo que pasa es que ahora están aflorando a lo mejor más o se están evidenciando más a raíz del COVID, puede ser. También es cierto que en cuanto al suicidio ha habido un cambio evidente en el tratamiento de esta información socialmente desde los medios de comunicación. Hace no tanto tiempo nunca se reconocía que había sido una muerte por suicidio, y ahora ha cambiado en el sentido de que hay que visibilizar este problema que siempre ha existido para poder de alguna manera también combatirlo. Bueno, aquí estamos 4 periodistas, perdona que te interrumpa, no pasa nada. Pero estamos 4 periodistas de distintas generaciones. Y yo no sé vosotros, pero en mis tiempos los suicidios siempre en la deontología profesional siempre se trataban, nunca se publicitaban, o nunca se daba la información, ha sido un suicidio, no existía. Había una cierta discreción porque había una teoría que decía que, bueno, que a lo mejor el comunicar que los suicidios inducían a otras personas a hacer lo mismo. ¿no? Así es. Precisamente en esa deontología que tiene que tener la profesión, uno de los sucesos terribles que ha pasado es lo que se apunta también a un suicidio de una mujer en el Club Tres Marqueses,
pero evidentemente eso tiene unas causas y hay que también, lo que decíamos, en ese cuidado deontológico, porque hay términos, no utilizar el término prostituta, sino utilizar el término mujer en situación de prostitución o prostituida, porque estaba siendo prostituida por otras personas que siguen con ese negocio y hay que responsabilizar a esas personas de seguramente la situación de violencia que estaba viviendo. Venga, vamos a cambiar de asunto. Hoy hemos conocido los datos del paro, que ha bajado aquí en La Rioja, ha bajado también en general en toda España. Podemos decir que la lectura primera es buena, por supuesto, porque si baja es bueno, pero también debido un poco a la ocupación de la Semana Santa. Y a mí hay unos datos que me llamaban mucho la atención, que es los datos de la tasa de paro juvenil, que en España rozan casi el 30%, aquí en La Rioja estamos mejor al 10%, pero yo no sé qué va a pasar con los jóvenes. Ahí vemos esa tasa, la hemos puesto en rojo, casi el 30%. Yo creo que es la más alta de toda Europa en los menores de 25 años. No sé qué lectura hacéis un poco también de los datos que hemos conocido. Yo no solamente esto, sino en general. Como dos, por lo menos en la primera intervención voy a hacer una lectura a nivel de marco general y luego ya, pues, si ya hay más tiempo, a nivel de Rioja. Yo creo que cuando se habla de empleo hay que destacar sobre todo tres elementos para entender lo que está pasando, ¿no? En primer lugar, qué datos deja a nivel general en cuanto a personas afiliadas a la seguridad social y en cuanto a creación de empleo, y ahí vemos cómo se ha alcanzado un número de personas afiliadas a la seguridad social que nunca se había logrado, es decir, tenemos 20,6 millones de trabajadores y trabajadoras. También en ese sentido tenemos cómo ha habido un aumento mensual de 238.000 personas trabajando, y esto rompe todos los términos de registro, salvo en un mes que fue en julio de 2005. Entonces, para empezar, ahí ya tenemos unos datos que son muy positivos. En segundo lugar, tenemos que ir, en función de ese gráfico que había salido, al paro registrado. Tenemos que es la primera vez en este mes de 2008 que se ha llegado a estar debajo de los 2,8 millones de personas en cuanto al paro registrado. Pero hay un gran debe, si bien esto es un dato positivo, hay un gran debe, que es que tenemos la tasa de paro... Estás hablando de La Rioja, no, o de España. Ahora también a nivel de España tenemos la tasa de paro más elevada de la Unión Europea, y evidentemente ahí hay que incidir. Y por último hay un tercer elemento, que son los contratos indefinidos y la temporalidad. En primer lugar, estamos viendo cómo hay una consolidación de la reducción de la temporalidad y también a la vez un aumento de la contratación indefinida. Tenemos por una parte cómo hay un 13,9%, que se sitúa en un mínimo histórico en lo que se refiere a temporalidad, es el mínimo histórico, si se ve la gráfica completa se ve el descenso, y luego también tenemos cómo hay, en este caso en cuanto a contratos indefinidos, tenemos de los 1,15 millones de contratos suscritos en abril, la mitad prácticamente eran indefinidos, por lo cual creo que todas esas cifras dibujan un marco que a nivel general es positivo. Ahora entraremos luego en los detalles. Los datos son buenos, sí. Eso es innegable, y además todos nos tenemos que alegrar, porque además la situación económica parece que no es la mejor en cuanto a la situación de conflictos internacionales, precios. Me ha llamado mucho la atención, no me había fijado en el dato del paro juvenil, que en La Rioja solamente sea del 10% con respecto a la media nacional, pero luego también hay que mirar la calidad del empleo, ¿no? Y aquí es donde tenemos un problema, sobre todo con los jóvenes, que son los que tienen en esos primeros trabajos una situación de precariedad mayor, que hace que, por ejemplo, acceder a una vivienda sea prácticamente para muchos una situación o una posibilidad, una quimera, un sueño, y que no caigamos en algo, en un fenómeno que no es nuevo, y es el de trabajadores pobres, es decir, que aun teniendo un trabajo y un empleo, están en una situación que no pueden cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Familias que puedan estar en situación de empleo, pero no puedan permitirse, por ejemplo, irse una semana al año de vacaciones o llevar... Bueno, han crecido los hogares con todos los miembros en paro, han crecido. Sí, fíjate tú, si hubieses estado aquí en una mesa anterior en la que tratamos este tema precisamente de los bajos salarios y otro contertulio, precisamente yo haciendo ese mismo comentario, me llamó demagogo y me quedé un poquito de fuera de juego, porque la verdad es que cualquiera que tenga que vivir con un sueldo como viven muchísimos trabajadores de 1.055 euros, es que no han hecho la cesta de la compra en su vida.
por mucho que se empeñen, y ya no te digo nada. Que lo han hecho en el último año. Sí, ¿cuánto más han subido los precios? Y con anterioridad. O sea, ya en el último año, esto ya es, en los últimos meses es la debacle, pero ya no digamos alcanzar una hipoteca para un piso decente, etcétera, etcétera. No sé si hablaremos de eso un poquito más adelante. No nos va a dar tiempo, ¿no? Pero con la nueva subida del Banco Central Europeo sí, del 0,25, ya se han puesto en el 4% de interés, más lo que añadan los bancos para que seguir incrementando las ganancias. La noticia, además de los datos estadísticos que están muy bien y nos alegramos muchísimo por ello, ya lo han puesto encima de la mesa los sindicatos esta misma mañana. Tanto comisiones como UGT alertaban de lo que estaba diciendo Óscar, de que hay que subir los salarios sí o sí. Y por supuesto el intentar hacer un poquito más para conseguir seguir aumentando, porque está muy bien combatir la creación de empleo, combatir los contratos precarios, pero es que tiene que haber mucha más vigilancia por inspección de trabajo en cómo son esos salarios, porque no olvidemos que donde más ha subido ha sido en el sector servicios, es donde más ha bajado el paro. Dice comisiones que es fruto del que eso es una bajada estacional, etcétera, etcétera, lo de siempre. Lo que pasa que, pero es donde más precariedad hay en el... Lo que pasa es que la Semana Santa es todos los años. Quiero decir que si comparamos el mes de abril de 2022, que también cayó Semana Santa en abril, con abril de 2023, en La Rioja se ha reducido en más de 1000 de esas personas. Sí, pero todo lo vemos, Oscar, lo estamos viendo constantemente, la gente se ha lanzado a la calle. Bueno, vamos con la visita del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ha estado esta mañana aquí. Vamos a escucharle, ha estado visitando el Ayuntamiento, aquí lo vemos visitando también el Parlamento, y ha hablado, entre las declaraciones ha hablado también de la cesta de la compra y ha pedido al PSOE que tope esos precios de la cesta básica, como también de las hipotecas de tipo variable, y también ha hablado de esa coalición entre PSOE y Podemos y ha dicho que hay que darle importancia para evitar que partidos como Vox lleguen a gobernar. Vamos a escucharle. La Rioja no puede permitirse una involución, un gobierno del Partido Popular, del caciquismo, de las redes clientelares, de la corrupción, de los recortes, y que en este caso además vendría de la mano de la ultraderecha de Vox. En otros territorios conocemos bien lo que es que gobierne la derecha y la ultraderecha y lo que implica recortes en derechos y libertades, destrucción de lo público, gobiernos que niegan la existencia del cambio climático. Bueno, pues estamos ya en pre-campaña casi. Bueno, aparte de en este caso de la definición del panorama político en La Rioja, conecto también con lo que había comentado Emilio y lo que se refería, en este caso Pablo, a medidas como poner límite a la cesta de la compra o respecto a las hipotecas variables. Yo leo 3 titulares. La gran banca pulveriza récords y gana 20.850 millones en 2022, un 28% más. El BBVA gana en 2022 más que nunca, 6.420 millones, un incremento del 38%. Santander gana 9.605 millones en 2022 y logra su mayor beneficio histórico. Con todo esto, una persona puede pensar, bueno, qué bien va todo, esto está llegando a las familias. Y la verdad es que esto no es así, porque evidentemente con esas subidas de los tipos de interés, sube el Euribor, sube las hipotecas y suben en este caso también los préstamos. Entonces, esos entre 100, 200 euros que está subiendo las cuotas de la hipoteca, están en este caso aumentando los beneficios de la banca, pero está detrayendo de las familias en lo que se refiere a su consumo en el día a día. Y eso está afectando a las familias. Evidentemente, eso no es el mejor escenario para afrontar una inflación y en este caso un aumento de los precios, y por ello hay que tomar medidas valientes que sirvan para redundar en el bienestar de las familias. Yo a mí es que estas declaraciones ya de pre-campaña a mí me aburren mucho. A mí me parece que el lenguaje es importante y el respeto a todas las opciones políticas que pueden elegir los ciudadanos también, y en este caso es el de Podemos, pero podría ser el de cualquier otro partido.
hablar de involución, caciquismo, tal, me parece que no tiene, de verdad que no tiene mucho sentido, que se puede decir lo mismo diciendo que mi opción creo que es mejor para los ciudadanos y que si ustedes optan por el Partido Popular o por Vox, estoy absolutamente en contra y creo que sería un paso atrás. Que puedes decir lo mismo, pero utilizar este vocabulario que tienes que utilizar es involución, caciquismo, redes clientelares, me parece que sobra, pero no en Podemos, sobra en todos los partidos, porque ha sido pero podía ser cualquier otro representante. Bueno, es evidentemente, como dice Óscar, estamos en pre-campaña y todos tienen que prometer aquello del recordado Suárez, ¿no? El presidente del gobierno, cuando decía, puedo prometer y prometo y tal, ¿no? Pues ¿a quién más? O sea, ahora, Pablo Escobar también prometía un montón de cosas ayer mismo, ¿no? Y 33 años que lleva en la política y no sé, estamos en situación muy parecida y reclamando siempre lo mismo y siempre lo mismo para La Rioja y de todas esas promesas y de todas esas historias. Bueno, lo que ha dicho Pablo Fernández evidentemente es la lógica más inmediata. Hay muchísimas familias pasándolo mal y cada vez que sube el IPC hay una familia más que se suma al carro de los que no llegan. A mí me hace gracia, ¿no? Es que antes te decía llegar a fin de mes, es que yo sé que hay mucha gente que no llega ni a mediados de mes y esto no es demagogia, esto es una realidad. Hay mucha gente pasándolo mal. Al margen de que estemos, evidentemente, pues si no van a prometer en estas fechas, dígame usted cuándo, ¿no? Claro, mensajes como estos vamos a tener lo que pasa es que, todos los días. Habría que hacer, ya no solamente prometer, ¿no? Sino, no es la primera vez que Gonzalo se acordará mejor que en la anterior legislatura hubo una proposición para que las promesas electorales de los partidos políticos se cumpliesen en un determinado porcentaje, ¿no? Para que los candidatos se pudiesen volver a poder presentar a las reelecciones o no. No sé si eso también es una utopía. Lo veremos, ¿no? Cuando se vayan presentando los distintos programas electorales. Y no me extraña, Óscar se ríe. Debería ser así, porque hay un concepto muy breve, que nos tenemos que la rendición de cuentas, que es fundamental en cualquier representante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver qué nos cuenta hoy Seventina, que nos va a hablar de un robo o algo así. Vamos con ella. Esto no vea. La campana, ¿eso dónde ha salido? Ay, dan sueño. Ay, ¿qué es eso? Pues hijo, ¿qué es? ¿La campana? Pues ahora no te... ¿Ha muerto o no suena? A ver, que mire. Joder. Oye, garramantas, ¿a dónde vais con esas campanas? ¿No las habéis robado, no? Mira, me cuesta nada llamar a la policía, que tengo el teléfono ahí, ¿eh? Que no, señora, que las vamos a instalar en la iglesia de aquí del barrio. Somos obreros, estamos trabajando. Ah, bueno, coño, vale, perdona, cariño, perdona. Oiga, ¿le importa que las guardemos en su casa un poco? Que es por comodidad, las instalaremos en un rato y como su casa está justo al lado de la iglesia, si no le importa... Ah, bueno, bien, cariño, como quieras. Yo si es por hacer un favor, venga, sube, llama al tercero C y os tomáis una cervecita, que hace mucha calor. Venga, anda, gamberro. El zapato lo tengo viejo. Ay. Lo veo. Ahora. Sí. Doña Seventina Fernández del Río. Soy yo, sí. Mire, le habla la jefa de Policía Nacional, sí, Yolanda Gutiérrez. ¿Cómo que la jefa de Policía Nacional? ¿Qué pasa? Le comunico que en las próximas horas será detenida por cómplice en un delito de robo. ¿Pero cómo que será detenida? Pero si yo no he hecho nada. Sabemos que las campanas robadas ¿pero qué campanas? En su casa. Vamos a ver, señora policía, pero si me las han traído unos chavales que dicen que eran obreros. No señora se policía. mueva de su domicilio. Pero que yo no he hecho nada, de verdad. He dicho que no se mueva de su domicilio. Ay, qué joder. Antonio, otra vez lo mismo, no me esperes a cenar. Tienes borraja en la nevera. Joder.
¿Cuántas veces va esta mujer a la Policía Nacional que tendrá que declarar ahí? Pero las campanas no le han parecido, ¿eh? Oye, qué pena, ¿no? Que pasen cosas como estas, ¿no? Pues sí, la verdad. Además que eso pone aquí, ¿no? Las últimas fundidas a la antigua usanza, o sea, que son una joya del patrimonio riojano y a ver si los cogen pronto o qué. Sí, hombre, es muy complicado, evidentemente, poner un policía, un guardés en cada... Ahora no sé qué salida tienen las campanas en el mercado negro, pero lo tendrán, pues como no sea no sé. fundirlas también, ¿no? Seguramente, además, ¿no? Claro, es una cuestión del elemento patrimonial y de importancia para, bueno, no solo para un municipio, sino para un conjunto de una comunidad autónoma. Entonces, ¿qué haces con esas campanas? Bueno, pues otro suceso más que hemos tenido en La Rioja y con él terminamos esta semana. Muchísimas gracias a los tres y les dejamos ya con el Qué Vida. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.